Bien, hermano, vamos a leer los versículos 3 al 7 de Hebreos capítulo 11, versículo 3 al 7. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. A primera vista, cuando leemos el versículo 3, podemos pensar que en realidad este versículo forma parte de la naturaleza de la fe descrita en el versículo 1, siendo el versículo 2 una especie de paréntesis que introduce el ejemplo de la fe de los antiguos y que el autor retomará en el versículo 4 y desarrollará hasta el final del capítulo. Sin embargo, creo que es a partir del versículo 3 que él comienza a demostrar cómo los creyentes de la antigüedad obtuvieron la aprobación divina en base a la fe. Y él comienza diciéndonos en ese sentido que la fe verdadera es la clave para nosotros conocer al Dios creador. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El primero de esos ejemplos que tiene que ver con la concepción, con la concepción del universo que tuvieron los antiguos. ¿Cuál fue la idea que tuvieron los antiguos acerca del universo? ¿Cómo ellos concibieron el origen del universo? A lo largo de la historia ha habido distintas teorías acerca del origen del universo. Los filósofos antiguos dieron explicaciones muy diversas acerca del origen del universo. Tales de Mileto, por ejemplo, decía que el universo surgió del agua. El universo se originó en el agua, pero el agua no como nosotros la vemos, sino como una especie de fango. Heráclito pensaba que en realidad lo que dio origen al universo fue el fuego y el cambio constante, que eso fue lo que dio origen a todo. Demócrito propuso que el universo estaba hecho de átomos y vacío. Platón sostuvo que un demiurgo, una especie de semidios, ordenó un caos preexistente para formar el cosmos o el universo. Aristóteles creía que el universo era eterno, que no tuvo principio, que siempre existió. Los estoicos, por ejemplo, pensaban que el cosmos nace y se destruye en ciclos eternos mediante fuego cósmico. Más recientemente, los científicos han propuesto la teoría del Big Bang, que es lo que nosotros más conocemos, lo que todavía se enseña en las escuelas y en las universidades, donde nos dicen que el universo, unos 13.8 mil millones de años atrás, era muy denso y súper caliente, extremadamente caliente, y entonces empezó de repente a expandirse, dando origen a partículas muy pequeñas, luego a estrellas, luego a galaxias y luego a planetas. Y eso es lo que plantea la teoría del Big Bang, y que ha sido muy famosa. Muy extendida, y repito, es lo que se enseña en las escuelas. Y como proviene del cientificismo, no de la ciencia, sino del cientificismo, la gente no suele cuestionar esto y suele tomarlo como ciencia. Pero fíjense que tampoco puede demostrar el origen del universo, porque dice que 13.8
13.8 mil millones de años, es decir, casi 14 mil millones de años, dice el universo era denso y extremadamente caliente. Entonces están hablando de un universo preexistente. No hablan ni siquiera del origen del universo como tal. Hablan de que ese universo comenzó a expandirse y que sigue todavía expandiéndose, y que entonces comenzaron a aparecer esto y a aparecer aquello, pero como quiera, no hablan de un origen del universo como tal. Sin embargo, el escritor de Hebreos nos dice que tanto los creyentes de la antigüedad como también los creyentes de todas las épocas entendemos que el universo es el resultado de la obra creadora de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es interesante porque el autor no dice por la fe creemos, él dice por la fe entendemos. Si nosotros decimos por la fe creemos, eso sería una redundancia, eso no tiene mucho sentido. Por la fe él dice entendemos. ¿Cómo llegaron los antiguos a tener un conocimiento del origen del universo? ¿Cómo? ¿Cómo llegaron a ese conocimiento, a ese entendimiento? ¿Cómo? Si cuando Dios hizo el universo nadie estaba ahí. Él le preguntó a Job en el capítulo 38 del libro de Job: ¿dónde estabas tú cuando yo hice la creación, cuando yo formaba las estrellas, cuando yo le ponía límite a esto? Dime dónde tú estabas. ¿Quién estaba ahí? Ahí no había nadie. ¿Cómo llegaron ellos a saber eso? Además, la gente, porque no se detiene a cuestionar esas teorías cientificistas. Hace 14 mil millones de años, ¿quién estaba ahí? ¿Quién documentó eso? ¿Quién lo registró? ¿Quién vio que en realidad el universo era denso y extremadamente caliente y comenzó a expandirse? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo documentó? Pero la gente lo cree. Eso es un acto de fe. Y es un acto de fe mucho más grande, por eso no es ciencia, porque es fe también. Y hay que tener más fe para creer eso, que creer que un ser inteligente, un ser todopoderoso, creó el universo tal y como nosotros lo vemos y lo conocemos. Se necesita menos fe para eso, aunque como quiera, por la fe entendemos. ¿Cómo llegaron ellos a ese entendimiento? Ellos llegaron a esa comprensión por la fe. Por la fe. Por la fe entendieron. Por la fe no creyeron. Por la fe entendieron. Porque por la fe no podemos creer, pero sí por la fe nosotros entendemos este asunto. En otras palabras, la fe que nosotros profesamos, y esto me parece sumamente importante, no es irracional. Ya dije anteriormente, cuando él define la fe, que la fe no es un salto al vacío, que la fe no es una confesión positiva, que la fe no es un sentimiento. La fe que nosotros profesamos no es irracional, porque de ser irracional, entonces nosotros seríamos meros fanáticos religiosos. La fe que nosotros profesamos es suprarracional, no racional, sino suprarracional. Y es suprarracional porque está por encima de nuestra razón. Y por eso muchas de las cosas que nosotros creemos no es porque nosotros la entendemos con nuestro propio intelecto, no es porque la entendemos con nuestra propia razón, sino porque la entendemos por la fe. He escuchado personas decir, la Biblia dice que un gran pez se tragó a Jonás, y yo lo creo. Y si la Biblia dijera que fue Jonás que se tragó al pez, también lo creyera. Eso suena bien como para nosotros decir o enfatizar que creemos en la palabra de Dios. El asunto es que la Biblia nunca va a decir que Jonás se tragó al pez. ¿Y saben por qué la Biblia no va a decir eso? Que Jonás se tragó a un gran pez. ¿Saben por qué no lo va a decir? ¿Saben por qué? Porque eso es ilógico.
Y la Biblia nunca hace planteamientos que sean ilógicos, nunca hace planteamientos que sean irracionales. La Biblia hace planteamientos que están por encima de nuestra razón, y por eso hablamos de suprarracional. Y nosotros eso lo creemos, lo asimilamos, lo entendemos, lo aceptamos por la fe. Y eso es lo que le está diciendo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque ese es el testimonio bíblico. Eso es lo que Dios dice. Creemos que Dios creó el universo, que el universo no apareció de la nada, que el universo no es eterno, que el universo tuvo un origen, y ese origen estuvo en Dios y en el poder de su palabra, porque Dios lo afirma en su palabra. Y eso es lo que nosotros creemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo lo que Dios creó, Dios lo creó por el poder de su palabra. Y todo lo que Dios creó por el poder de su palabra, Dios lo creó de la nada. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Él hizo los cielos y la tierra. Y esos cielos y esa tierra no tenían estructura. Estaba desordenado y vacío. Y Él procedió a darle a eso estructura y forma. Sea la luz, y se hizo la luz. Una luz fija inicialmente. Y luego, entonces, el cuarto día, si mal no recuerdo, entonces Él hizo las grandes lumbreras y las estrellas. Y así Dios fue creando todo. Y todo lo fue creando por el poder de su palabra. Excepto al hombre, que no fue creado por la palabra de Dios. Fue hecho o fue creado de materia preexistente o de materia que ya Dios había creado. Del polvo de la tierra. O sea que Él lo dijo, aparezca Adán. Y Adán apareció. No fue así. Pudo haberlo hecho así, pero no lo hizo así. Para que Él fuera un ser terrenal, como nosotros somos. De manera que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. El universo fue creado por Dios, fue creado por el poder de la palabra de Dios y fue creado de la nada. Eso es lo que los teólogos le llaman la creación ex nihilo, es decir, de la nada. Dios creó todo de lo que no existía. Eso es lo que los científicos naturalistas no pueden aceptar. Eso es lo que el ser humano arrogante no puede aceptar. ¿Y saben por qué no lo puede aceptar? Porque él no puede entender eso. Su razón no le permite, su razonamiento lógico, humano, no le permite aceptar esa realidad. Por aquello de que de la nada, dicen ellos, nada puede salir o no puede salir algo. Nosotros no creemos que de la nada pueda salir algo. Ahora nosotros creemos que de la nada un Dios omnipotente puede hacer todo lo que Él quiera. Eso es lo que nosotros creemos. Y eso es lo que nosotros entendemos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Por la fe nosotros entendemos eso. Muchos cristianos se dedican a tratar de explicarle a la gente que no cree que Dios creó el universo y se dedican a tratar de convencer a estas personas con argumentos racionales. A mí me parece que eso es una pérdida de tiempo. Porque el asunto es que eso se entiende por fe. Es como que Adán, al día siguiente de haber sido creado,
Imaginen esto por un momento. Adán, al día siguiente de haber sido creado, se siente mal. Tiene un fuerte dolor de cabeza. Así que él va a donde el médico para que le tome la presión y lo chequee para ver si es un asunto de presión arterial o lo que sea. Y cuando él llega a donde el médico, como siempre, hacen esas preguntas. ¿Cuántos años usted tiene? ¿Verdad? ¿Cuándo usted nació? Y le pregunta eso a Adán. Y Adán le dice, yo nací ayer. ¿Creen ustedes que el médico le va a creer a Adán? ¿Ustedes creen que le iba a creer a Adán? Por supuesto que no. Nadie le iba a creer a Adán que Adán tenía un día de nacido. Nadie le iba a creer eso. Y esto es sumamente interesante. ¿Saben por qué? Porque Dios sabiamente hizo todas las cosas. ¿Saben para qué? Para que fuesen entendidas por la fe. Solamente por la fe, ese médico, ese doctor, puede aceptar que Adán tiene un día de nacido. Solamente por la fe. Solamente por la fe. No lo puede aceptar de otra manera. Porque Dios no hizo un bebé. Dios hizo un hombre adulto. Y así Él hizo la creación para que pareciera más adulta de lo que es y más antigua de lo que es. Dios no hizo pequeños arbolitos. Dios no sembró semilla y dijo, bueno, vamos a esperar ahora que esa semilla crezca. No, produzca la tierra árboles con fruto ahí mismo de una vez. Árboles centenarios. Y nadie que viera un árbol de eso podía decir, ese árbol apareció esta mañana ahí. Ese árbol tiene 6 horas. Nadie va a creer eso. Y por eso es que la gente sin fe no puede entender esto. Esto lo entendemos nosotros por la fe. Así que me parece que es una pérdida de tiempo. Si tú no tienes fe, esto tú no lo vas a entender. Y por eso Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Él no las puede entender. Esas cosas se disciernen espiritualmente. Es por fe. La fe salvadora nos permite, no solamente nos da un conocimiento del Dios creador, es la fe salvadora lo que nos permite adorar correctamente a Dios. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue más excelente que la ofrenda de Caín? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ha escrito mucho acerca de eso, hay diferentes opiniones con relación a la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín, porque una agradó a Dios y la otra no le agradó. Yo pienso que el problema estuvo tanto en la ofrenda como también en el oferente. En primer lugar, yo creo que la ofrenda de Caín no era una ofrenda de fe. Y no quiero ser dogmático en esto, pero es la manera como yo pienso. Creo que la ofrenda de Caín no era una ofrenda de fe porque no apuntaba al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que también estaba aquí involucrado el oferente, es decir, la persona que ofreció la ofrenda. Cuando Dios mira con agrado a Abel y su ofrenda y a Caín no, y dice que mira con agrado a Abel y su ofrenda, es interesante en el libro de Génesis eso, dice miró con agrado a Abel y su ofrenda y a Caín no. Yo creo que Dios estaba mirando algo mucho más allá de la ofrenda. Yo creo que Dios estaba mirando el corazón de la persona que estaba ofrendando. Dice que no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y la reacción de Caín ante el rechazo de Dios demuestra que había algo en el corazón de Caín que Dios estaba mirando, más allá de la ofrenda. ¿Lo recuerdan? Caín se ensañó contra su hermano Abel. Y Dios le dice, ¿por qué te has ensañado
¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado con tu hermano Abel? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ahora yo pregunto, ¿qué culpa tuvo Abel de que Dios no mirara con agrado a Caín y su ofrenda? Esa es la pregunta. ¿Qué culpa tuvo su hermano Abel? No tuvo ninguna culpa. Entonces había un problema en el corazón de Caín. Porque Abel no tenía ninguna culpa. En tal caso él debió ensañarse con Dios. Digo yo, ¿sí o no? No con su hermano Abel, porque su hermano Abel no tuvo ninguna culpa de eso. Él se ensaña contra su hermano y él termina asesinando a su hermano. Y Dios le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado contra tu hermano Abel? Si tú hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? ¿Ven? Si hicieres el bien, no estás haciendo el bien. ¿No serás enaltecido? Y si no, dice el Señor, con todo, el pecado está a la puerta. El pecado está al acecho. Y el pecado va a dominarte. Eso es lo que Dios le está diciendo ahí. Y vas a tener que enseñorearte de él. Vas a tener que dominarlo. Efectivamente, el pecado terminó dominando a Abel. Y el pecado lo llevó a matar a su hermano Abel, a Caín. Y el pecado lo llevó a asesinar a su hermano Abel. Entonces yo creo que había un problema, tanto en la ofrenda, como también en aquel que estaba ofreciendo la ofrenda. Caín. La fe es lo que nos permite a nosotros adorar de manera correcta. Ya nosotros hablamos acerca de esto. Dios no solamente demanda de nosotros adoración, Dios demanda una adoración correcta. Y una adoración correcta implica que nosotros debemos adorar al objeto correcto. Una adoración correcta implica que nosotros debemos adorar de la manera correcta. Una adoración correcta implica que debemos adorar con un corazón correcto. El Señor Jesucristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No vengas a adorar, dice el Señor, delante de mí cuando tú tienes un problema con una persona que no lo ha resuelto todavía. Y máxime si esa persona es un hermano de la iglesia con el que tú vas a compartir la eternidad. Con cualquier persona, pero sobre todo si esa persona es de la iglesia. Y a veces estamos en la iglesia y tenemos problemas con media iglesia y tenemos dificultades con media iglesia y nos llevamos mal con media iglesia y venimos aquí y cantamos y adoramos y alabamos y el Señor mirándonos desde allá dice, no me traigas esa adoración, yo no recibo esa adoración. Si tienes algo contra cualquier persona, y sobre todo si es un hermano de la iglesia, resuelve eso antes de venir a adorar. Deja tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y Cristo dice, y allí te acuerdas, no de que tú tienes algo contra el hermano, no, de que tu hermano tiene algo contra ti. No, él es el que se ha vuelto enemigo mío. Yo no tengo nada contra él, pero él es el que se ha vuelto enemigo mío. Tú sabes que él se ha vuelto enemigo tuyo. Ve y resuelve eso. No, ella es que está ofendida conmigo. Yo no le he hecho nada, pero ella es que está ofendida conmigo. Allá ella, que resuelva a ella. No, ve y resuelve el asunto. Porque tú sabes que hay un problema. Y Cristo dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino.
No sea que el adversario te entregue al juez y el juez haga algo así y seas echado en la cárcel. Porque de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La fe verdadera nos dice cuál es la adoración que le agrada al Señor. Es una adoración donde nuestros corazones tienen que estar involucrados. Es una adoración genuina, es una adoración con devoción al Señor, es una adoración de fe, es una adoración obediente al Señor. 3. La fe bíblica es indispensable para nosotros agradar a Dios. Versículos 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es indispensable para nosotros agradar a Dios. Primero, porque la fe nos ayuda a caminar con Dios. Enoc caminó con Dios. Y la idea detrás de esa palabra de caminó con Dios es: Enoc cultivó una relación íntima con Dios, una relación estrecha con Dios, tan estrecha con Dios que Enoc caminó con Dios o caminó al lado de Dios. Cuando usted tiene una relación estrecha con una persona, usted anda con esa persona para arriba y para abajo. ¿Sí o no? Un amigo íntimo, usted anda con ese amigo para todas partes, para todos los lugares. Esa es la idea que está diciendo aquí. Enoc andaba con Dios para todas partes. Esa es la idea. Caminó con Él. Hablaba con Dios. Le contaba todas sus intimidades. Dios sabía todo acerca de Enoc. Caminó con Él. Y fue tan estrecha, tan íntima la relación entre Enoc y Dios, que Dios decidió que Enoc no atravesara por la maldición de Adán, que no atravesara por la muerte, y se lo llevó. Y por eso la palabra traspuso aparece 3 veces en ese versículo. Hay un énfasis ahí. En el versículo 5 solamente aparece 3 veces. Dios lo transformó, Dios se lo llevó al cielo vivo. Y solamente él y otro personaje en la Biblia pasaron por esa extraordinaria experiencia de no ver la muerte. El otro personaje, ustedes saben que fue Elías. Un carro de fuego lo llevó. Porque la fe nos permite caminar con Dios. Y Enoc no era un tipo de otro planeta, una especie de extraterrestre. Enoc era una persona como nosotros. Dice la Biblia que vivió 300 años y engendró un hijo llamado Matusalén. Y dice que vivió 65 años más y engendró hijos e hijas y murió. Y Dios lo traspuso, perdón. O sea, Enoc vivió una vida normal, era un hombre normal, solamente que caminaba con Dios. Porque la fe nos permite caminar con Dios. Y Dios dio testimonio de que ese hombre le agradó, que vivió para agradarlo a él. Por eso él dice luego que sin fe, versículo 6, es imposible agradar a Dios. Y ese imposible es el mismo imposible del capítulo 6, cuando habla de Dios, que dice que Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Así como Dios no puede mentir, Dios no puede ser agradado sin fe. Nadie puede agradar a Dios sin fe. Nadie puede agradar a Dios sin fe. Absolutamente nadie. Y esa fe nos confirma y nos asegura la existencia de Dios. Por eso es que es imposible agradarlo sin fe. Por eso es que es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe.
Crea que le hay, crea que Él existe. Es necesario. Pero además, que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y cuál es el galardón que van a recibir todos aquellos que buscan al Señor? ¿Cuál es el galardón que van a recibir? Vida eterna, dice el hermano. Vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? El galardón que van a recibir los que buscan a Dios es que lo van a encontrar. Ese es el galardón que van a recibir. Ese es el galardón. Señores, sería frustrante, muy frustrante, pasando toda la vida buscando algo y nunca encontrarlo. Eso es terrible. Usted se pasa la vida buscando algo y nunca lo encuentra. Yo tengo 3 años buscando empleo y no lo encuentro. Y llevo un currículum aquí, y ya hay entrevista para allá, y eso para allá. Y tengo 3 años, ¿está frustrado? 3 años buscando empleo y no lo encuentro. Y es complicado buscar cosas que uno no encuentra y que nunca encontrará. El galardón es que vamos a encontrar a Dios. Aquellos que se acercan a Él con fe lo van a encontrar. Ese es el galardón. Es necesario. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario? Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el galardón es que lo van a encontrar. Ese es el galardón. Por eso Él dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que te acercamos. Búscalo mientras Él puede ser hallado, porque ese es el galardón. Encontrarlo a Él, hallarlo a Él, tenerlo a Él, porque eso es la vida eterna. Es tener al Señor. Si no lo tenemos a Él, no tenemos vida eterna. La fe verdadera nos lleva a obedecer a Dios, versículo 7. Nos lleva a obedecer a Dios, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Abel ilustra la adoración. Enoc ilustra cómo caminar en la fe. Noé, tal vez más que cualquier otra persona en la historia, ilustra la obra de la fe como obediencia. Como obediencia. Noé era un hombre de fe y su vida mostraba continuamente su fe por su obediencia total a Dios. Tres cosas dan prueba de la autenticidad de la fe de Noé en este versículo. Primero, Noé respondió con obediencia a la palabra de Dios. Señores, Dios le dijo a Noé: prepara un arca, porque voy a enviar un diluvio. Noé no sabía lo que era un diluvio. Acuérdense que las palabras, para nosotros entenderlas, tienen que ser asociadas con los conceptos que nosotros tenemos en la mente. Si nosotros no tenemos el concepto, no podemos asociar esa palabra con el concepto, no podemos entenderlo. Las palabras son expresiones o representaciones, símbolos le llaman, precisamente de los conceptos que nosotros tenemos. Por eso, para mí, si una silla es un objeto comestible, en mi cultura una silla es un objeto comestible, no un objeto para sentarse. Cuando usted me hable de silla, ¿en qué yo voy a pensar? ¿En qué yo voy a pensar? O sea, que si usted me dice: te voy a regalar una silla, o te voy a comprar una silla en tal lugar, yo le voy a decir: ¿y saben buena la silla? ¿La hacen bien ahí la silla? Luego yo voy a pensar, porque ese es el concepto que yo tengo de silla en la mente. Noé no tenía una idea de lo que era un diluvio, porque no llovía en esa época.
ni siquiera vivía cerca de la costa. Noé no tenía la idea, no tenía una idea de lo que era un barco, un arca, un barco, una gran embarcación como esta. No tenía una idea de eso, porque Noé nunca había visto un barco. Es como que usted a Noé le hablara en ese momento de un helicóptero o de un avión. ¿Usted cree que no iba a entender eso? Noé no iba a entender eso. Noé no entendía eso. Y Dios le dijo, voy a mandar un diluvio, prepárate un gran barco en que la gente se salve. Por eso dice el texto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían en la época de Noé. ¿Y cuáles eran las cosas que no se veían? No se veía un diluvio, no se veía un aguacero, eso no llovía así, no se veía nada de eso, un huracán, un tsunami, nada de eso, ni tampoco una embarcación. Cuando él fue advertido acerca de cosas que no se veían, y Dios le dijo, prepárate una arca, y por eso él tuvo que darle la dimensión, él tuvo que darle todo, el diseño, cómo él lo iba a hacer. Noé no tenía ni idea de lo que él iba a hacer. Pero ¿qué hizo Noé? Obedeció la palabra de Dios. Inmediatamente Dios le dijo, Noé comenzó a construir. No le dijo al Señor, Señor, tú tienes que estar relajando. Eso tiene que ser una broma. No le dijo, ¿qué es un diluvio? Nada de eso. Voy a destruir el mundo y lo voy a destruir con agua. Prepara una embarcación. Ven, mis hermanos, eso es la fe. La fe es obediencia. La fe es obediente. No hay que darte tantas explicaciones, no hay que darte tantos detalles, no hay que darte tantas razones. Es simplemente Dios dijo eso y ya. Y el creyente que ama a Dios, el creyente que vive por la fe, así piensa. Dios lo dijo y punto. No te pone excusa. Los creyentes se viven excusando, se viven acomodando y se viven excusando siempre. Y tratando de ver cómo la palabra de Dios se acomoda a su situación particular, a su circunstancia particular. Pero la verdadera fe no es así. La verdadera fe es, haz esto y hay que hacerlo. Y el creyente dice, Dios lo dijo, hay que hacerlo. No lo dijo el pastor, ni lo dijo el hermano fulano de tal, ni lo dijo el diácono fulano de tal. No, la Biblia lo dice, déjame verlo. Sí, la Biblia lo dice, hay que hacerlo. Punto. Hay que hacerlo y ya. Y así vive el creyente, porque la fe es obediente. De hecho, la mayor prueba o evidencia de la fe es la obediencia. La mayor. El que me ama, dijo Cristo, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si me amáis, dijo Cristo, guardad mis mandamientos. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. En otra ocasión dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. No me llames Señor entonces. ¿De qué sirve que me llames Señor? Y hace lo que tú quieres. No sirve eso, no sirve. No sirve para nada. La fe obedece. El que cree obedece. Y así podemos ver todos los ejemplos. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Bueno, Señor, ¿cómo que abandone mi tierra y que abandone mi familia? ¿Pasaría así aventurar? No. Eso no fue lo que dijo Abraham. Recogió y se fue. ¿Sí o no? Esa es la fe. La fe obedece. Y punto. Dice hermano, la fe obedece la palabra de Dios. La palabra de los hombres, pero sí la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, punto. Eso es lo que vamos a hacer. No busque excusa, no pone pero, no busca justificaciones, simplemente lo hace. Porque Dios así lo establece.
Sí, es verdad que muchas veces no te va a gustar, es verdad que estará en contra de tu voluntad, es verdad que estará en contra de tus sentimientos, es verdad que estará en contra de tu manera de ver las cosas, pero la fe obedece. Y eso fue lo que hizo este hombre. Y por eso reprendió al mundo de su época. Su vida de fe y su vida de obediencia contrastaba con la sociedad en la que él vivía. Porque la sociedad en la que él vivía se había corrompido y cada quien hacía lo que le decía su corazón. No lo ha leído en Génesis 6. No lo ha leído en Génesis 6. Eso. Ahí mismo cuando él le dice, he decidido destruir el mundo, construir un altar. Génesis 6. Cada quien hacía lo que le decía su cabeza y lo que le decía su corazón. Y él contrastó con esa sociedad en la que él vivía. Y por eso recibió la justicia de Dios por la fe. Alcanzó testimonio de ser un hombre justo y condenó al mundo antediluviano. La verdadera fe, según Hebreos 1 al 7, no es un sentimiento vacío ni un optimismo superficial, sino la plena certeza interior de que Dios es real. Su palabra es verdadera, sus promesas son seguras. Aun cuando nuestros ojos no puedan ver su cumplimiento, esta fe ha caracterizado al pueblo de Dios desde el principio. Abel adoró por fe. Enoc caminó con Dios por fe. Noé obedeció por la fe. Debemos examinar si nuestra fe verdaderamente descansa en Dios o en los resultados visibles, en lo que nosotros podemos ver. ¿Es nuestra fe realmente los ojos del alma? ¿Podemos ver aquellas realidades eternas o solamente las cosas visibles? Yo creo en Dios por lo que puedo ver, yo creo en Dios por lo que puedo palpar, yo puedo en Dios por lo que estoy recibiendo, o puedo ver esas cosas que otras personas no pueden ver. Nuestra fe debe evidenciarse en una vida de obediencia concreta y perseverante. Si no obedecemos a Dios, podemos decir que no tenemos fe, por lo menos no la fe bíblica, porque la fe es obediencia. La fe es obediencia. Y cada vez que venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, es a escuchar la palabra de Dios para obedecerla. Ese debe ser el objetivo nuestro. Y no deberían el pastor y los líderes de la iglesia tener que estar diciéndonos lo mismo, vez tras vez, y las mismas cosas. No debería ser así, porque somos creyentes en el Señor. Y Dios espera de nosotros obediencia.